5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Dorado. Muy buenos días, es lunes 26 de julio del año 2021. Gracias por iniciar una nueva semana con Entrevista AM. Seguiremos discutiendo los temas que son de más interés para los salvadoreños. Gracias por despertar con nosotros. Estamos esta mañana a punto de iniciar una conversación con el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, a quien le doy una cordial bienvenida a nuestro estudio. Ministro, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Buenos días, Marisol. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza a este momento. Y gracias por la invitación. Estamos acá para conversar temas de interés de la población respecto al trabajo que realiza el Gabinete de Seguridad y de manera particular la Fuerza Armada. Quiero que hablemos que es un tema sumamente importante, es un fuerte decomiso de droga que se presentó este fin de semana. El miércoles fue localizado. Vamos a mostrar la nota sobre este importante golpe, insisto, al narcotráfico, más de 14 millones de dólares. Lo conocimos a través de las diferentes redes sociales. De hecho, el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió al respecto. Veamos la nota. El trabajo articulado entre la Fuerza Naval, la Policía Nacional Civil a través de la División Antinarcóticos y la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República permitió incautar 585 kilogramos de droga a 310 millas náuticas al sur de Acajutla, en Sonsonate, es decir, a 575 kilómetros de la costa salvadoreña. Tuvimos participación de aeronaves que nos estuvieron proporcionando guiándonos al rumbo correcto para ser posible la incautación. Se involucraron 5 embarcaciones de la Fuerza Naval, adicionalmente a las aeronaves. El valor de la droga incautada asciende a $14.625.000. La operación duró 6 días y el desembarque se dio en la Capitanía del Puerto La Concordia, en San Luis La Herradura, La Paz. Estamos poniendo de manifiesto el compromiso que el gobierno y el Estado de El Salvador tiene con la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico. 3 sujetos fueron detenidos, 2 de origen ecuatoriano y 1 colombiano, quienes transportaban la droga en una lancha. Estamos colaborando con base al artículo 273 del Código Procesal Penal. En esa colaboración, en esas operaciones con movilidades estratégicas que la Fuerza Armada de El Salvador ha desarrollado, colaboramos y acompañamos este procedimiento.
Los sujetos serán remitidos a las instancias correspondientes para su debido proceso judicial. Según las autoridades, desde la puesta en marcha del Plan Control Territorial se han incautado más de 6.500 kilogramos de droga y alrededor de 1.500 personas han sido detenidas. Ministro, durante esta gestión del presidente Nayib Bukele se han dado duros golpes al narcotráfico. Este trabajo articulado que ha realizado pues el trabajo de la Fuerza Armada junto a la Policía Nacional Civil ha dado sin duda buenos resultados que están llegando a sedes judiciales y que también tienen buenos resultados por la prueba que ustedes presentan. Efectivamente, lo que usted manifiesta, eso es una realidad y que se ha comprobado y se ha demostrado todas las aristas, dijéramos, de todos los crímenes que se cometen en El Salvador, las diferentes clases de delitos. Uno de ellos es del que estamos hablando, el narcotráfico, y que no solamente tiene connotación nacional, sino connotación internacional. Vemos que si nos referimos a la droga que mayormente circula por nuestros mares territoriales, anteriormente fue algo que no se le había puesto mucha atención, pero allí es la cocaína lo que mayormente nosotros ubicamos, pero también en la parte terrestre, que allí se suma la marihuana y que estos normalmente son producidos en cantidades muy significativas en países vecinos, en el caso de la marihuana. La cocaína ya sabemos que los máximos productores están en Sudamérica y que tienen como destino final Estados Unidos, aunque algunas veces hacen escalas en otros países, las desembarcan en otros países y luego por vía terrestre o vía aérea continúan su destino a Estados Unidos. Este es uno de los delitos que se cometen y sobre los cuales también el gobierno ha mostrado su eficiencia, ha mostrado buenos resultados, pero también hay otros delitos que se cometen que de igual manera los resultados hablan por sí solos y todos estos están considerados en la planificación que llevamos en ejecución dentro del Plan Control Territorial. Estas 585 kilos de cocaína tenían como destino Guatemala. Sí, según los datos que ya obtuvo la Fiscalía General de la República junto con la Policía Nacional Civil, se tiene conocimiento que el destino era Guatemala. No sabemos si después de Guatemala cómo iban a ser transportados hacia Estados Unidos o hacia México, pero la misión que traían estas personas que transportaban los 585 kilogramos era Guatemala. Hasta ahí pensaban ellos hacer el desembarque. Como ya lo escuchábamos en la nota, fueron capturadas 3 personas, 2 de nacionalidad ecuatoriana y también un colombiano. Esto se detecta por el sector de Acajutla, pero una operación, ministro, que dura 6 días. Sí, y fíjese que nosotros hemos manifestado porque para algunas personas cuando no hay mucha incautación de droga, comienzan a estar ahí hablando que por qué no. Y nosotros siempre le hemos dado las respuestas técnicas, las respuestas que de acuerdo a nuestra especialidad y a la experiencia que tenemos son las que dicen el porqué de la situación. Entonces, lo que sucede en el caso de nosotros de El Salvador y de lo cual gozamos de mucho prestigio internacional es que hemos hecho un esfuerzo muy grande por mantener el control, por mantener los patrullajes constantes en nuestro mar territorial. Y producto de las incautaciones eficientes que se han estado haciendo, es que los delincuentes, los narcotraficantes, evitan cruzar nuestro mar territorial. Cantidades de droga que tal vez no tienen como destino El Salvador, pero tienen como destino Guatemala, utilizaban anteriormente nuestro mar territorial. ¿Por qué? Porque en El Salvador también les brindaban apoyo logístico, les daban combustible u otros abastecimientos que les permitían a ellos llegar a su destino final.
pero en la medida que nosotros hemos estado trabajando en la lucha contra el narcotráfico y que se han ido ubicando personas que estaban involucradas en este flagelo, en esa medida ellos decidieron mejor no cruzar el mar territorial salvadoreño. Y obviamente al no estar cruzando nuestro mar territorial, las incautaciones han disminuido. Eso no significa que el tráfico de drogas sea libre y expedito para los narcotraficantes, porque nosotros formamos parte de la Fuerza Interagencial Conjunta, Yahara South, por sus siglas en inglés, que está en Key West. A partir de que nosotros estamos integrados, ahí nosotros tenemos un oficial de enlace permanentemente, como lo tienen otros países. A partir de ahí nosotros compartimos información y recibimos información de todas las trazas marítimas y aéreas también que se puedan estar dando. Y si hay información de que van a cruzar nuestro mar territorial y que ante nuestra presencia evitan y se van a la alta mar, allí también hay unidades de los guardacostas de Estados Unidos o de otras armadas que están haciendo su trabajo. Y en esos lugares es donde también se continúan las persecuciones o se continúan con las incautaciones. En este caso, el más detalle de cómo nosotros lo hacemos no se lo puedo dar porque obviamente es información que ellos necesitan tener para saber cómo evadirnos a nosotros, pero continuamos hasta esas distancias porque llevamos una secuencia de toda la operación y nos permitió ubicar a esas personas en ese lugar. Posteriormente, al detectar que son estupefacientes, que en este caso era cocaína, al detectar que hay algo sospechoso, nosotros, todo esto que estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo del conocimiento inmediato de la Fiscalía, de la Policía. En algunas ocasiones la Fiscalía nos guía en los procedimientos a seguir y una vez que se detecta, pues a partir de ahí entran en juego las otras autoridades que vienen y proceden a la verificación de si hay el cometimiento de un delito, si está el cuerpo del delito, comprueban que sea droga y a partir de ese momento pasan a la detención. Hasta en ese momento es que las personas pasan a ser detenidas porque decreta la Fiscalía la detención de las personas porque ya tiene las evidencias de que se estaban dedicando al cometimiento de un delito. Ministro, ¿ha tenido un cambio en nuestro país desde que entró en vigencia el Plan Control Territorial, que fue en junio del año 2019 cuando asume la presidencia el presidente Nayib Bukele y da todo este esfuerzo en el tema del Plan Control Territorial? Escucho en la nota anterior un número muy elevado de kilogramos de cocaína que han sido decomisados, pero también un número importante de personas involucradas en este delito. Fíjese que en lo que va del Plan Control Territorial a partir del 20 de junio del año 2019 a la fecha, se han incautado más de 6.500 kilogramos de diferentes drogas. Y también la policía junto con Fiscalía han detenido a más de 1.500 personas dedicadas solamente al tráfico de drogas. Esas son cifras muy significativas, son cifras que nos indican que hay que continuar realizando este trabajo, que no hay que quedarnos de brazos cruzados y sí ha habido un giro muy importante, porque ahora la lucha contra el narcotráfico es parte no solamente de una institución o de una persona, sino que es parte del Plan Control Territorial en el cual nos involucramos todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y también la incorporación de la Fiscalía General de la República. Yo tengo que reconocer y felicitar la excelente labor que hace la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, porque siempre, a cualquier hora que sea, nosotros encontramos una respuesta en ellos, encontramos el acompañamiento y encontramos la guía para poder ser eficientes en esta lucha. De igual manera, la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil
que afortunadamente tenemos una excelente relación con ellos. Hay cooperación, hay una integración entre las tres instituciones y eso hace que la lucha contra el narcotráfico, a pesar que ha disminuido el uso de nuestro mar territorial para esos fines, siempre seguimos haciendo incautaciones y no solamente estamos protegiendo nuestro territorio, sino también estamos colaborando con la comunidad internacional en la lucha contra este flagelo. Es importante reiterarle a la población, ministro, cómo puede golpear el narcotráfico a nuestro país. Esto lleva a muchos más crímenes, a todos una serie de delitos en nuestro país. Involucra también a pandillas, el tráfico de drogas, la venta de drogas en nuestro país. Sin duda no hay que verlo solo como una droga de paso. No, y fíjese que hubo la captura de unos pandilleros, me parece que fue en Corinto, en el departamento de Morazán, en el cual esos pandilleros estaban ya involucrados en el narcotráfico. Y también la policía ha detenido a pandilleros en otros sectores que también se están dedicando al narcotráfico. También nosotros como Fuerza Naval, siempre con el acompañamiento de la policía y de la Fiscalía General de la República, hemos puesto a disposición de esas instituciones a pescadores que también ya se están involucrando en el narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros lo viéramos tan frío como no vienen para El Salvador, solo van en tránsito, y decir eso no es un problema de los salvadoreños, seríamos primero egoístas y luego también irresponsables, porque de nosotros no hacer nada contra este flagelo, esto va permitiendo que al ser tan fácil para ellos, por no haber presencia de la autoridad, se van involucrando otros sectores de la sociedad salvadoreña y esto va generando mayor problema al problema que ya tenemos de solo maras y pandillas. Por lo tanto, no debe de verse de esa manera, sino que debe de verse como un problema internacional y como un problema que de una u otra manera nos va a afectar a nosotros los salvadoreños. ¿Se ha reforzado la Fuerza Naval, ministro? Sí, estamos mejorando. De hecho, anteriormente estaba con una capacidad totalmente reducida. Los jefes de la rama decían que solo podían llegar al máximo 50 millas de la costa. Ahora podemos ver la capacidad que tiene la Fuerza Naval de llegar más allá de 200 millas náuticas. El fin de semana también tuvimos la visita del almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que vino a hacer entrega formal de un patrullero marítimo, el patrullero marítimo 15, que se viene a sumar a esta tarea que hace la Fuerza Naval. Es un patrullero ya moderno, con tecnología de punta, que va a permitir a la Fuerza Naval ser más eficiente en la lucha contra el narcotráfico y contra el cometimiento de otros delitos, porque nosotros no solamente vemos esa parte, nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión constitucional de la defensa de la soberanía del territorio, que incluye el territorio marítimo, y también en ese territorio marítimo, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, se presentan el cometimiento de otros delitos, por ejemplo la pesca ilegal, donde pescadores de otros países han intentado venir a hacer pesca ilegal a nuestro territorio y eso altera los intereses marítimos del Estado, altera el normal desarrollo de nuestro Estado. Y por esa razón es que nosotros estamos apoyando, estamos también en la licitación de un UAV, un vehículo no tripulado para ser operado estratégicamente por la Fuerza Naval y por el Ejército, según sea el caso, porque esto nos permite tener una vigilancia mejor de nuestro mar territorial y de nuestra franja,
dijéramos, fronteriza con los países vecinos. Ahí tenemos las imágenes de este buque patrullero 15 que recibieron este viernes, si no me equivoco, ministro. Y sin duda esto habla muy bien de la confianza de Estados Unidos en el esfuerzo que se está haciendo contra el narcotráfico en El Salvador. Sí, y obviamente esto está pasando porque como ellos utilizan ese término, el término de socio confiable, nosotros hemos mostrado nuestro profesionalismo y lo señaló en muchas ocasiones el almirante Fowler, expresó su confianza en las Fuerzas Armadas de El Salvador y ese compromiso que también ellos tienen para con nuestra institución. Muy pronto estaremos dando buenas noticias de otros apoyos que están brindando ellos a nuestra Fuerza Armada, producto de ese trabajo que hacemos, no solamente acá en El Salvador, sino también a nivel internacional, donde la Fuerza Armada de El Salvador goza de un prestigio muy significante, específicamente en las operaciones de mantenimiento de paz con las Naciones Unidas, donde también hemos destacado por ese trabajo profesional que hace nuestra institución. También se hizo un decomiso de marihuana este fin de semana, ministro. Sí, en el paso fronterizo no habilitado en un sector de Aguachapán, el comando Zumpul ubicó a una persona que llevaba 2 sacos. En esos 2 sacos había el total de 71.25 libras de marihuana que ascienden a más de $32,000, valorado eso en dólares, que también es lo que yo le mencionaba, que en la parte marítima normalmente lo que se incauta es cocaína y en la parte terrestre, en lo que respecta a la Fuerza Armada de El Salvador, en los pasos fronterizos no habilitados, mayormente es marihuana y esa obviamente el origen que es de Guatemala, o sea, es producida en los países vecinos y distribuida en narcomenudeo en nuestro país. Pero de allí el trabajo importante, la importancia que tiene el comando Zumpul, que está vigilante de esos pasos fronterizos no habilitados, y de allí que hay muchas personas que no les gusta la presencia de la Fuerza Armada en esos lugares, pero es parte de nuestra misión constitucional. Y en el cumplimiento de esa misión es que nosotros vamos ubicando a estas personas y en un trabajo coordinado nuevamente con Fiscalía General de la República, con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, es que estamos asestando estos golpes al narcomenudeo, específicamente cuando se refiere a la marihuana. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a conversar del lanzamiento de la 4ª fase del Plan Control Territorial. Lo hizo recientemente el presidente de la República, Nayib Bukele. Habló de este esfuerzo y de este momento histórico de la Fuerza Armada con 20,000 hombres, una tropa de 20,000 hombres trabajando por la seguridad de nuestro país, pero habló también de una cifra importante que se va a ir agregando, se va a ir añadiendo a la fuerza, a la tropa cada 15 semanas. De esto hablamos al regresar. Clase semipresencial opcional aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad.
Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Ministro, a pesar de que muchas voces quieran señalar que el Plan Control Territorial no ha tenido resultado en nuestro país, creo que las cifras son claras. La reducción en el número de homicidios en El Salvador es histórica. No podemos olvidar que en nuestro país existieron días de homicidios lamentables que jamás los vamos a olvidar los salvadoreños, con 40 de nuestros hermanos salvadoreños fallecidos en un día, cifras de días con 30 fallecidos. Y afortunadamente, y gracias al esfuerzo que se está realizando en esta fuerza entre la Policía Nacional Civil y el Ejército, hay un mayor control de los territorios. Y si bien no se ha llegado a cero homicidios, pero se está haciendo, por lo que entiendo y por lo que ustedes nos han venido a contar acá a la entrevista M, se están haciendo enormes esfuerzos para que esto llegue a cero. El pasado 19 de julio, el presidente de la República lanzó la fase número 4 del Plan Control Territorial y donde la Fuerza Armada juega un papel importante. Vimos un momento histórico que quisiera que usted nos hablara de él. Son 20,000 hombres en este momento en la tropa, ministro. Sí, el efectivo de la Fuerza Armada y la orden que ha dado el señor presidente de ir incrementando gradualmente esa cantidad de efectivos de la institución hasta llegar a 40,000 en un periodo de 5 años. Esto obviamente ya también nosotros con nuestras matrices que se elaboran nos hemos dado cuenta que es necesario incrementar el número de efectivos para trasladarle esa tranquilidad a la población. Usted estaba mencionando uno de los tantos delitos que se cometían de manera desbordada en nuestro país, como son los asesinatos. Esos han disminuido, los homicidios han disminuido de manera abismal, ya lo demostramos, cada día nosotros vamos teniendo mejores resultados respecto a eso, pero sabemos que no solamente eso es lo que está acechando a la población en los aspectos de inseguridad que tenía tan alto nuestro país, sino que hay otros delitos que también afectan a la población. Y por esa razón es que el señor presidente de la República anunció en redes sociales que ya no nos íbamos a focalizar solamente en la reducción de los homicidios, pero no estaba diciendo que ya no vamos a continuar ese trabajo, sino que ahora ya de que eso lo tenemos bastante controlado, nos vamos a focalizar a atacar con la misma eficiencia que se ha atacado la reducción en los homicidios, otros delitos que se cometen y llevarle a la población esa tranquilidad, esa sensación de tranquilidad que debe gozar la población. Y dio la orden de que incursionáramos la fase 4 del Plan Control Territorial, denominada la incursión, que incursionáramos en los territorios en los cuales las pandillas conviven con la población y generan un efecto hostil sobre la población. Es así como nosotros comenzamos nuestro despliegue, comenzamos a intensificar nuestra presencia en la vía pública, en las paradas de buses, también acompañando en el transporte público, en los buses, en los lugares donde hay mayor circulación de la población y más en aquellos lugares donde la población duerme, donde ellos viven. Porque si nosotros vemos que en la primera fase del Plan Control Territorial nosotros llegamos a 19 municipios, que es donde circula mayor cantidad de población durante el día. Y llegamos a algunas colonias, pero con una modalidad diferente que lo que estamos haciendo ahora. Ahora también nosotros no solamente
vamos a la colonia, a la parte urbana, sino que estamos aumentando nuestra presencia también en el área rural, que es para donde muchas de las veces se corren los pandilleros ante la presencia de las autoridades en el área urbana. Y esto ya la población ha sentido la presencia de las autoridades y ha sentido el efecto positivo de esa permanencia de las Fuerzas Armadas, que estamos acompañando el esfuerzo de la policía. Por lo tanto, y también nosotros hemos visto en estos días todavía más la reducción de los homicidios. O sea, es decir, que continúa sumándose al efecto positivo del Plan Control Territorial la disminución de los homicidios. Y como les digo, no solamente ya es los homicidios, también hay lugares donde me han dicho, por ejemplo en la colonia Santa Marta, que en esos negocios pequeños que tiene la gente honrada, los extorsionan, y ahora han dejado de extorsionarlos porque la presencia de la Fuerza Armada ha hecho que los pandilleros ya no puedan estar llegando en los momentitos en que se hacían los relevos. Ya esos eran los momentos que ellos aprovechaban, pero ahora ante la permanencia permanente en el lugar, pues ya eso se les está dificultando. Y lo importante es acá que esos son, si digamos, son fases del Plan Control Territorial que no son la solución definitiva al problema. Esto solamente lo que van haciendo es irle disminuyendo las capacidades a las pandillas, pero generando también otras condiciones para que otras instituciones del gobierno hagan el complemento, de tal manera que el comercio, la parte económica vaya mejorando, también se le vayan quitando a las maras y pandillas la capacidad de poder influir en los jóvenes y poder ir reclutando jóvenes para esos fines, y que estos jóvenes vayan teniendo otras oportunidades, vayan teniendo otras alternativas a poderse dedicar. Yo quiero aprovechar acá dijéramos, la parte negativa que algunas personas las mismas personas de siempre que se han estado oponiendo al desarrollo del país han estado mencionando, y una persona sacó la cifra que decía que en vez de 40,000 soldados o 20,000 soldados más, 20,000 ingenieros más. Entonces nosotros hemos visto que nosotros no nos oponemos a eso. Es más, nuestra institución, la Fuerza Armada, se caracteriza por tener un alto nivel educativo. Nosotros también tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos licenciados, tenemos toda la gama de profesionales que hay en la sociedad. Pero ya vimos que si eso era la solución a cosas de seguridad, yo no me estoy refiriendo a otros aspectos. Y fíjense que aquí nosotros podemos, al hacer el análisis, nos podemos dar cuenta que ellos sí sabían que el hacer profesionales era parte de la solución del problema de El Salvador. Y hablando de seguridad, erróneamente se dedicaron solamente a otros aspectos de la seguridad, no a llevarla de manera holística, con todos sus componentes. Entonces, por eso es que también critican el incremento de efectivos, porque ellos incrementaron los efectivos y no les dio resultado. Porque no solamente es eso lo que hay que hacer, sino que hay que hacer otros aspectos. Y allí también nosotros podemos ver cómo, si estamos hablando de educación, que también educación es parte de la solución del problema, hemos visto cómo el gobierno de la República ha hecho un gran esfuerzo en la parte educativa, ha estado llevándole computadoras a los niños, mejorando, generándole mejores condiciones a los maestros, también en las instalaciones en los centros escolares los está mejorando para que esto también vaya acompañando las otras fases del Plan Control Territorial. Y lo que nosotros decíamos respecto a eso es que la población, si eso fuera la solución a cosas de seguridad, pero ya vimos que cada cosa en su lugar. Eso es una parte. Si eso fuera la solución, nosotros no podríamos estar esperando 5 años. Es decir, que un soldado se formara en 5 años, llevémoslo a eso. Si un soldado se hiciera en 5 años, la población no puede estar esperando 5 años que lo sigan asesinando para que se solucione el problema. Se tienen que llevar a hacer tareas de manera
de corto, mediano y de largo plazo. Y eso es a lo que tenemos que apuntarle. Y esas imágenes que vemos en este momento en pantalla corresponden a un patrullaje que usted realizó en el sector de la colonia Santa Marta junto a su tropa, ministro. Sí, no solamente en esa colonia y no solamente en San Salvador. Todo esto se está haciendo en todo el territorio nacional, pero específicamente esos lugares son los lugares donde la población estaba manifestando que el asedio de la pandilla era muy grande, y por esa razón hemos tomado, digamos, como puntos de partida esas colonias, la colonia Santa Marta, de ahí estuvimos también en la ciudad Crediza, de ahí nos movimos hacia la colonia 22 de abril. En esos lugares la mara y pandillas han tenido muchas alternativas para estar hostigando a la población. Y fíjese que por eso es que el señor presidente de la República decía, ya no nos vamos a focalizar solamente en la disminución de los homicidios. ¿Por qué? Porque en esos lugares ya homicidios ya no se estaban dando. Ya se había controlado la parte de homicidios, pero estaban extorsionando, estaban haciendo... Y se trata de una reducción en todos los delitos. En todos los delitos, porque eso es lo que le da tranquilidad a la población. Hay lugares donde las maras y pandillas le han impuesto a la población algunas reglas de cómo ellos quieren que la población se comporte cuando entra en un vehículo, por ejemplo. Y nosotros, con la denuncia ciudadana, hemos descubierto esas cosas y hemos llegado a quedarnos a esa población hasta que el problema se resuelva y que la población en verdad pueda desarrollar sus actividades de manera natural, como deben de ser, porque saben que tienen el acompañamiento de las autoridades, de la policía y de la Fuerza Armada. Quiero mostrar una nota que nos relata un poco de cómo se van a ir incrementando este número de elementos en la tropa, en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, que sin duda hace un enorme trabajo, no solo por seguridad para nuestro país. Solamente hasta hoy, en la cuarta fase del Plan Control Territorial, existen 9.825 elementos de la tropa que están trabajando en labores de seguridad. Pero veamos la siguiente nota. El ministro de la Defensa acompañó en las tareas de seguridad en la colonia 22 de abril de San Salvador como parte de la fase 4 del Plan Control Territorial denominada Incursión. Bueno, andamos cumpliendo la orden del señor presidente de la República de desarrollar la fase 4 del Plan Control Territorial, llegar a todos los lugares, las comunidades, estar en las paradas de buses, en los lugares donde habita la población. En este lugar se registraban actos delictivos que han sido controlados. El ministro Merino Monroy detalló que continuarán con la presencia de los cuerpos de seguridad. Habían estado imponiendo ellos algunas reglas y nosotros hemos estado a partir del día miércoles, hemos estado permanentemente en este lugar y las pandillas prácticamente se han retirado de la posición. Informó que durante la semana se han realizado patrullajes en otras zonas del Gran San Salvador. También llamó a la población a denunciar ante las autoridades cualquier tipo de incidencia delictiva. Eso nos sirve mucho a nosotros para orientar los patrullajes, para coordinar con la policía y hacer operaciones ya con órdenes administrativas de la Fiscalía para que todo esté dentro del marco legal. El Plan Control Territorial ha demostrado desde su implementación el éxito en el combate a la criminalidad. Bueno, con esa promoción que se sumó cuando el presidente de la República dio a conocer la cuarta fase del Plan Control Territorial, ministro, se alcanzaba un número histórico, usted me corrige si me equivoco, de 20.000 soldados ya de la Fuerza Armada. Sí, con eso sobrepasábamos, con la graduación de los 1.046 nuevos miembros de la institución, se sobrepasaba la cifra de 20.000. Y de igual manera en los efectivos que están de manera directa en el Plan Control Territorial, con los 1.046 llegamos a más de 10.000 efectivos que están involucrados de manera directa, pero también estamos como acompañando con otras unidades los patrullajes en otros territorios de nuestro país, en otros lugares de nuestro país,
para que tanto el transporte público como los lugares donde la población hace transbordo de transporte, allí haya presencia y que las pandillas no estén hostigando a la población. Es decir, que hemos aumentado la cantidad de efectivos que estamos haciendo este acompañamiento. Ministro, el presidente dijo que vamos a llegar a 40,000 elementos, que ahora, primero felicitar a los 20,000 hombres y mujeres que están trabajando en esta Fuerza Armada, porque como lo señalaba el mandatario, son personas que están con un trabajo honrado y además de tener un empleo, son personas que están pues entregando su esfuerzo en el bienestar de la población salvadoreña. Pero sin duda es un plan muy ambicioso hablar de una Fuerza Armada de 40,000 elementos. ¿Lo podríamos alcanzar, como lo señaló el presidente de la República, con esta incorporación de 1,000 elementos cada 15 semanas? Claro, y está dicho, expresado por el señor presidente, que lo vamos a ir haciendo de manera escalonada. Y de esa manera nosotros podemos ir incrementando, ir preparándonos para llegar a esa cantidad de efectivos, y que todo esto, el propósito es resolver el problema con el que cuenta el país. Y hay que enfatizar que no es un problema que se haya creado a partir del 1 de junio del año 2019. Era un problema tan grande que había, que se han tenido que tomar todas las medidas, todas las decisiones que ha tomado el señor presidente son para beneficiar a la población, son para volver a un país, a un El Salvador próspero, un Salvador en paz, que eso es lo que tanto anhela la población. La verdad es que da tristeza ver cómo las maras y pandillas se habían apoderado de nuestra sociedad en los lugares estos donde la población no tiene la capacidad de pagarse su seguridad privada, porque bien en los lugares donde vive la gente que tiene esa capacidad, y bien porque la tiene, pues no está mal, pero recordémonos que la gran mayoría de salvadoreños, la población que día a día sale y usa el transporte público, camina para llegar a sus lugares de trabajo, esa es a la población que más habían afectado, y eso es a lo que se le está apostando con este plan control territorial, a regresarle esa tranquilidad, a que estas personas vivan igual que las personas que tienen la capacidad de pagarse su seguridad privada. Para eso estamos las instituciones, no solamente para cuidar a estas otras personas, sino también a estas personas que no tienen esa capacidad por sí solas de brindarse la seguridad, de vivir en unos lugares donde esté totalmente aislado de las pandillas, y ellos conviven con esta gente. Entonces allí es la importancia de esta fase 4 del plan control territorial, porque nosotros estamos ahí, y yo quiero aprovechar para invitar a la población a que no tenga miedo de decirnos, de denunciar a las personas que se dedican a extorsionarlos, a poner reglas, porque nosotros ya con esta fase no solo vamos a llegar durante el día, no solo vamos a llegar en ciertas horas, vamos a permanecer durante las 24 horas en esos lugares para aislarlos a ellos de los pandilleros, y que no corran el peligro que por no cumplir una indicación que habían dado los pandilleros vayan a ellos estar en peligro. Ministro, concluyo con esta pregunta, tengo pocos minutos. El director de la PNC estuvo con nosotros hace algunos días y decía que existe un número importante de solicitudes de salvadoreños queriendo incorporarse a las filas de la policía. ¿Se da la misma situación con el ejército? ¿Hay jóvenes que ahora, con todos estos incentivos que poseen en la Fuerza Armada, también desean incorporarse a las filas? Sí, es bastante la cantidad de salvadoreños que se quieren enlistar en la institución. Es más, hay un fenómeno que sucede, que muchos de los ciudadanos salvadoreños primero prestan su servicio militar y luego van a la policía a presentarse, ya con más experiencia, a presentarse a la Policía Nacional Civil para ingresar a esa institución. Pero sí, también ese es un indicador que la población normal se siente orgulloso de las instituciones y quiere pertenecer a ellas, y son cantidades grandes las que se presentan. Nosotros tenemos que hacer la selección de los mejores para ir teniendo una mejor institución,
pero decirle al resto que si en determinada ocasión no fueron aceptados porque ya se sobrepasó la cantidad de efectivos que nosotros vamos a incorporar a la institución, que continúen intentando para las siguientes fases, que hay espacio para poderse integrar a la institución. Gracias, ministro, por haber venido a conversar con nosotros de estos duros golpes que han dado al narcotráfico, también de esta cuarta fase del Plan Control Territorial y de todos los esfuerzos que se están realizando. Un saludo especial para todos los hombres de uniforme que se encuentran en los diferentes municipios de nuestro país, trabajando y dando todo su esfuerzo para la seguridad de los salvadoreños. Gracias, Marisol, y quiero aprovechar ya estos últimos minutos para expresar mi agradecimiento a todos los elementos de la Fuerza Armada que están realizando un sacrificio adicional, un esfuerzo adicional para llevarle esa tranquilidad a la población. Se valora ese enorme trabajo que hacen todas las instituciones, todas las unidades de la Fuerza Armada, y decirle a la población que tenga confianza en nosotros, en la institución, que denuncie, porque estamos para garantizarles esa seguridad. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros en la entrevista M. Vamos a la pausa y al regresar conversaremos con diputados de la bancada de Nuevas Ideas sobre las últimas detenciones realizadas de exfuncionarios del partido FMLN, además de las ONG fachadas y el tema de sobresueldos. Ya volvemos. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Lexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Una vez, un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Saca tu
bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Gracias por continuar con nosotros en la segunda parte de la entrevista M. Esta mañana tengo el gusto de recibir a 2 diputados de la bancada CIAN. Vienen a conversar sobre, pues ya hablábamos antes de los duros golpes al narcotráfico con el ministro de la Defensa, pero también hay duros golpes a la corrupción en nuestro país. Y para hablar al respecto está con nosotros Caleb Navarro, diputado de la Asamblea por Nuevas Ideas, y también Raúl Castillo, también diputado por el Partido Nuevas Ideas. Y para ambos una cordial bienvenida y un agradecimiento por estar con nosotros. Muchas gracias, Marisol. De verdad, un verdadero gusto estar en este espacio para compartir con toda la población todo el quehacer legislativo y, claro, de coyuntura del país. Caleb, buenos días. Hola, buenos días, Marisol. Buenos días, El Salvador. Hola, Raúl. Buenos días. Un gusto compartir este set contigo. Y un caluroso saludo hasta nuestra gente de San Miguel, el departamento de San Miguel. Con este calorcito que está haciendo. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento contra estas personas, 10 exfuncionarios del FMLN, que están acusados por 3 delitos, que es lavado de dinero, peculado y también enriquecimiento ilícito. Tenemos una nota al respecto. Violeta Mengíbar y Erlinda Handal taparon sus manos ante el escrutinio público. Calixto Mejía, fiel al color rojo, portaba una pulsera como distintivo. El exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no negó la acusación que le señala de haber recibido sobresueldos. Si ahí dice el documento, sí, si no, no. Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura, prefirió no dar declaraciones. Los abogados van a entenderse en este proceso. Gracias. Todos llegaron al Juzgado de Paz de turno de San Salvador a escuchar el requerimiento fiscal en su contra. A ellos se les acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por recibir durante 5 años sobresueldos. Las cuales no estaban comprendidas dentro de su salario nominal y legal. Es decir, estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la ley, de manera ilícita. El periodo de investigación corresponde al desempeño de cargos públicos durante el mandato de Mauricio Funes. Fiscalía detalla que Carlos Cáceres recibió $210,000, Calixto Mejía $208,000, Violeta Mengíbar $177,000, Hugo Flores $174,000, Erlinda Handal $162,000. El requerimiento también fue presentado contra 5 exfuncionarios más, quienes se encuentran prófugos. Salvador Sánchez Serén, ex vicepresidente, $530,000. Manuel Quinteros, conocido como Gerson Martínez, $290,000. José Manuel Melgar, $150,000. Lina Paul, $177,000. Y José López Suárez, $565,000. Según Fiscalía, los exfuncionarios recibieron el dinero en efectivo de manera ilícita en la Secretaría Privada de la Presidencia, bajo ciertos lineamientos. El hecho de que no fuera bancarizado, que no fuera declarado,
¿verdad? Para evitar precisamente de que fuera detectado que se estaban entregando esas cantidades de dinero al margen de la ley. Entre las pruebas, la fiscal del caso detalló que cuentan con los recibos originales que acreditan que recibieron el dinero, las cuales fueron firmadas. Y hemos practicado experticia grafotécnica en los recibos y hemos determinado que efectivamente la autoría de las firmas corresponde a los ahora procesados. La audiencia inicial está programada para el martes 27 de julio. El Ministerio Público solicitará difusión roja en contra de los exfuncionarios que no han sido localizados. Bueno, lo que más se ha escuchado por parte de algunos sectores, obviamente en este caso la oposición, que son quienes han estado en estos gobiernos pasados, es que todo ha sido lícito y que ha estado apegado a derecho en el marco de la ley. Y yo pregunto, estos sobresueldos que recibían estas personas, que sabían que no era parte de una planilla, que recibían indicaciones de que no fueran bancarizados, que no fueran declarados, ¿se les puede dar en algún momento, puede existir un argumento que digan que estaban dentro del marco de la ley, Caleb? Realmente esto es bien importante comentárselo a la población, y es que cuando tú estás recibiendo un salario nominal o horas extras, aún el sector docente, por ejemplo, la ley de educación establece una figura de sobresueldos, pero todo eso va depositado a la cuenta y de eso también se declaran obviamente los impuestos respectivos. Cuando nosotros estamos hablando de este sobresueldo, es un mecanismo oscuro y perverso que realizaron estas personas o los mismos de siempre en aquel momento que tenían esta partida de gastos reservados. Y lo que ellos hacían era, recibían su salario normal, pero de una manera discrecional, el presidente en funciones le entregaba cierta cantidad de dinero. Claro que no es legal. No es legal porque tras ello vienen varios delitos, tal como se ha establecido, se han entablado las respectivas denuncias para estas personas, porque al recibir este dinero, primero no declaran al fisco, no dicen estoy recibiendo $10,000, $15,000. Segundo, no hay ningún rastro que se pueda comprobar en una planilla que eso haya sido depositado electrónicamente o en línea, sino que lo que hicieron lo recibían en efectivo. Eso es un mecanismo realmente no grato para nuestra población, porque solo en los requerimientos que nosotros pudimos observar hay una gran cantidad de dinero. Solo el expresidente Sánchez Serén es $500,000 en sobresueldos. ¿Qué no pudimos haber hecho con $500,000? Pudimos haber dotado hospitales de medicina, pudimos haber reparado escuelas, pudimos haber reparado viviendas para nuestra población. Y estas personas, estos exfuncionarios, es importante mencionar lo siguiente. Todo este gabinete es del prófugo de Mauricio Funes también, es parte de ello. Mientras ellos afrontan la justicia, él no aparece por ningún lado. No le interesa o no le interesó que muchas personas de su gabinete salieran complicados en esta situación. Entonces es algo que la población ya no lo quiere volver a repetir. Por eso nosotros estamos acá también pendientes de lo que está sucediendo y por eso también la creación de las comisiones que existen en la Asamblea Legislativa. Raúl, por primera vez vemos una colaboración por parte del fiscal general de la República, una verdadera voluntad de querer esclarecer los hechos. Él ha sido claro en decir que esta es una investigación que data desde el año 2019, desde el caso de saqueo público, donde todos los salvadoreños del mundo entero conoció estos gastos exorbitantes, caprichosos que realizaba el expresidente de la República, Mauricio Funes. ¿Por fin podría llegar la verdadera justicia? Lo que pasa, Marisol, y de verdad que nos alegra como pueblo salvadoreño, es que la institucionalidad comienza a funcionar. Y esto ha dado origen desde el 1 de mayo, cuando decidimos cambiar o destituir a ese fiscal que provenía de las entrañas del Partido Arena, que fue un fiscal a todas luces inconstitucional y que aunque él iniciaba las investigaciones, si nos vamos nosotros a revisar la mayoría de casos, los terminaba perdiendo. Y esto ha quedado develado en el mecanismo de Tony Saca, lo que ha revelado Tony Saca.
el partido Arena se acostumbró a comprar impunidad. ¿Y cómo lo hacía? A través de la compra de fiscales. Cuando llega el nuevo fiscal, ha retomado los casos y estamos viendo en un corto tiempo resultados que de verdad espera la población. La oposición, específicamente el FMLN, está argumentando persecución política y yo lo vengo sosteniendo. De ninguna manera es persecución política, es persecución de políticos ladrones, porque al final de cuentas se han apropiado de fondos que no les pertenecían, que le pertenecían al pueblo, que con esos recursos dejaron de construirse escuelas, de mejorar hospitales, etcétera. Todo lo que la gente, esas necesidades que la gente tiene palpables, no se llegaron a satisfacer porque habían personas, funcionarios como estos 5 que ya están privados de libertad y los otros 5 que se han ido porque cobardemente, el FMLN tiene ese elemento, que son tan cobardes que no asumen la justicia, sino que con anticipación ven el mecanismo de fugarse. ¿Qué pasa ahora con la institucionalidad? El fiscal está investigando. La institucionalidad, por primera vez en este país, la población va a comenzar a confiar en que las instituciones funcionen. El sistema judicial, que tiene un descrédito enorme porque los mecanismos de corrupción lo habían tocado y trastocado, es importante que ahora la población perciba que estos golpes a los corruptos se están dando porque hay elementos, porque hay pruebas y que no están allí ni por mansas palomitas, están allí porque, como ya lo dijo el diputado Caleb, tomaban fondos públicos de manera ilegal y ahora tendrán que responder ante la justicia. El caso del desfalco público habla de 350 millones de dólares. Eso se le habría quitado a los salvadoreños para todas estas obras sociales. Era común recordar en los gobiernos pasados, en la Asamblea Legislativa, constantemente el tema de los empréstitos porque existían presupuestos desfinanciados. ¿Ahora se entiende un porqué? Sí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dándole gobernabilidad al presidente Nayib Bukele y a El Salvador completo, lo primero que dice Arena y el FMLN, bueno, el matrimonio Arena-FMLN, es más préstamos. Y aquí venimos nosotros a hablar de lo que estás mencionando. Han robado tanto a nuestro país que ha tocado complementar con préstamos el presupuesto general de la nación. Tuvimos nosotros 2 partidos políticos que pasaron años en el poder y estos últimos 10 años tuvimos un partido que dijo ser para la gente pobre, para aquellas personas más necesitadas y tenían supuestamente un pensamiento ideológico de izquierda y que era algo, las personas lo tenían que tener en común, pero total salieron ser más ladrones que todos, porque yo me recuerdo cómo ellos armaban grupos sociales para supuestas luchas. Y estos grupos sociales que ellos armaban en las universidades, armaban con la clase trabajadora, con muchas personas, sindicatos, gremiales, y a estas personas se les adoctrinaba o se les hablaba que iban a luchar para un fin. Pero el fin por el que lucharon realmente estas personas fue para que ellos llegaran al poder y se convirtieran en ladrones como han salido. Entonces esto lo ha visto la población, es una decepción total. Este tipo de políticos que nosotros tuvimos en el pasado realmente se olvidaron de la gente. Con aquellos que anduvieron combatiendo allá en los cerros, esa gente se olvidaron completamente. Ya andaba un Cifrido Reyes con su traje de 10,000, 5,000 dólares y se olvidó de aquella persona que anduvo luchando con ellas allá en los cerros. Todo eso nuestro pueblo no lo va a olvidar y por eso les ha pasado factura en esta recién pasada elección del 28 de febrero. Caleb, pero también me quiero referir a los presupuestos de estas 3 décadas pasadas, cuando constantemente la Asamblea Legislativa en el pasado tenía que estarse endeudando constantemente porque decían que tenían un presupuesto desfinanciado y que no alcanzaba para los compromisos de desarrollo, compromisos sociales. Pero ahora se entiende por qué estaban desfinanciados aquellos presupuestos y era porque se tenían erogaciones de este tipo. Sí, realmente es risible pensar que estos partidos iban a invertir en la gente. Prometieron mucho, pero no hicieron absolutamente nada.
¿Y qué es lo que sigue en el presupuesto general de la Nación? Repartirse el pastel, repartirse los dineros públicos de la gente honrada, trabajadora, que sale a trabajar todos los días y que le cuesta a nuestra gente ganarse el pan de cada día. A esa gente le robaron, a nuestro pueblo. ¿Y qué es lo que hacían? Endeudarse, como bien lo has dicho, endeudarse cada vez más, pero no para invertir en nuestro pueblo. Si nosotros pudimos observar, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, que comparto con el diputado Raúl Castillo, llegó para el programa de Mi Nueva Escuela, llegaron diferentes funcionarios a explicar el estado actual de las escuelas, y es deprimente cómo han dejado o cómo dejaron el sistema de educación, escuelas que son de madera o que están en pésimas condiciones, ni siquiera son habitables esas aulas. Así dejaron nuestro sistema de educación, porque a ellos no les interesaba que nuestro pueblo estuviera educado. A ellos no les importaba eso. El presupuesto de la Universidad de El Salvador nunca aumentó. ¿Qué aumentaba? Aumentaba los viajes de ellos, sus comodidades, sus propiedades, los trajes y todo lo que le robaron a los salvadoreños. Eso es lo que les importaba realmente a estos sinvergüenza. No les importaba nada más. Los salvadoreños en dos elecciones presidenciales creyeron en este cambio que ofrecía el FMLN. Como usted ya lo señala, siempre fue su discurso, era la retórica de dar una transformación, de ayudar a los menos favorecidos, a los grupos vulnerables, y que existiera una verdadera transformación de país. Definitivamente en las pasadas elecciones la población dijo no les creemos más. Y lo que hemos visto el pasado viernes y también durante este fin de semana, específicamente ayer, afuera de los juzgados, es una confirmación de que los salvadoreños no creen más en el partido FMLN. Veíamos un grupo de unas 70 personas. Aquel multitudinario partido era lo máximo 70 personas apoyando, en este caso, al secretario del partido, Oscar Ortiz, en esta protesta. Eso nos da una lectura bien grande. Lo que hubo ayer fue una protesta de ladrones, eso hay que dejarlo claro, una protesta de ladrones que estaban defendiendo ladrones y que fue un llamado de la comandancia o de los comandantes que casi públicamente dicen que van a agarrar las armas y vuelven a las montañas, como decíamos. Bueno, habría que ver qué elementos tienen, pero aquí es importante, Marisol, ¿y por qué el pueblo salvadoreño les ha dado este castigo grandísimo, sobre todo al FMLN? Porque la esperanza del pueblo a la llegada de Mauricio Funes fue de que de verdad venía ese cambio, que íbamos a ver un contraste entre el gobierno de Saca y el gobierno que iba a instalar Mauricio Funes. Pero ¿de qué nos damos cuenta? Y allí voy a un dato ya meramente financiero. La Asamblea Legislativa le aprueba en el periodo de Funes 80 millones de dólares en esa mal llamada partida de gastos reservados. Eran 80 millones que él iba a tener a uso discrecional para compra de lo que él quisiera, porque así estaba establecido. Pero que resulta que esa partida de 80 millones pasa a 350 millones. ¿Y cómo era este mecanismo? Elevaban o inflaban los presupuestos de los ministerios y luego les pedían un retorno para Casa Presidencial. ¿Qué significa eso? Que por lo menos 6 millones de educación los llevaban de nuevo para Casa Presidencial, que recortaban presupuesto de salud que servía para compra de medicamentos, que servía para los insumos. Yo me recuerdo en el periodo de Sánchez Serén cómo una persona a través de un medio lloraba porque no tenía los insumos para comprar medicamentos porque padecía de insuficiencia renal, y lloraba porque no habían en los hospitales. Imagínense, este es el impacto que sintió el pueblo. Como un pueblo sufrido, después de ver las necesidades que hemos pasado en los últimos 30 años, se va a permitir que un partido político venga y ahora diga de que son inocentes cuando el patrimonio de todos estos capturados ha incrementado sustancialmente? Como dice el presidente Castro, o son magos o son ladrones, y aquí está bien claro el mecanismo, que definitivamente son ladrones porque se apropiaron de estos recursos. Es decir, el pueblo salvadoreño ya no lo engaña, y ayer ante el llamado que hicieron, porque yo creo que esperaban llenar toda la cuadra, se dan cuenta que quedó siempre el mismo grupito que ahorita apoya esa cúpula. Y ojo, que ni siquiera la misma gente del FMLN, porque en la Asamblea Legislativa tenemos dos fracciones del FMLN. Están por un lado los que
son más rígidos y los otros que no saben ni cómo votar, pero mucha de la dirigencia del FMLN no se hizo presente ayer porque están claros también. Estos funcionarios que son del gobierno de Mauricio Funes tienen mucho, pero mucho que darle explicaciones ante la justicia y es justamente este proceso el que se está llevando. Aquí de ninguna manera se le han vulnerado derechos a nadie, sino lo que se está haciendo es que el fiscal ya realizó la investigación pertinente y ha determinado que hay suficientes elementos para encontrar que de esos 350 millones que le pertenecían al pueblo salvadoreño y que se suponía que se iba a invertir en lo social, pasaron a cuentas de estas personas que ahora están enfrentando la justicia. Quiero agregar al tema que usted señalaba en salud de cuando los pacientes o familiares tenían que verse obligados a la compra de insumos médicos, no solo a la compra de insumos, a la compra de medicamentos, porque nunca existía en el sistema de salud ni siquiera el cuadro básico de medicamentos. Y recordemos que también en estos pasados gobiernos fue cuando se instaló este proceso de cuotas voluntarias por parte de los pacientes que muchos no tenían, apenas tenían para pagar el pasaje y no podían pagar el dinero que correspondía a estas cuotas voluntarias, que sin duda fue de las malas decisiones en los gobiernos pasados que afectaron tanto a los sectores más vulnerables de nuestro país. El arzobispo de San Salvador se refirió a estas detenciones realizadas el pasado viernes. Quiero compartir con nuestra audiencia qué fue lo que dijo el arzobispo, la máxima autoridad católica en nuestro país. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, se refirió a las recientes capturas de exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, quienes son acusados de recibir miles de dólares mensuales como sobresueldos. El líder religioso lamentó que se hayan lucrado de sus cargos en el gobierno del FMLN. Tiene que haber justicia, y no por venganza, ni porque se quieren mal a nadie, sino porque solamente así se puede evitar seguir en esos malos procedimientos. Aseguró que el papel de la Fiscalía General de la República es importante en la investigación de casos como estos, donde se sentará un precedente para poder llevar ante la justicia a más personas involucradas en prácticas como esta. La justicia tiene que operar y tiene que servir para que no se repita más. No puede un país adoptar esas formas de operar. Según el Ministerio Público Fiscal, son 10 exfuncionarios del FMLN los vinculados en la operación Desfalco, pero no se descarta que hayan más personas involucradas en extraer fondos de forma ilícita. La justicia tiene que operar, dice el arzobispo, y lo más importante, sobre todo para que no vuelva a suceder, que creo que es la búsqueda que tenemos los salvadoreños. Esto debe de sentar un precedente positivo para nuestro país. Ya nuestra gente está cansada de tanto robo, de tanto saqueo que ha existido en las arcas del Estado. Y yo lo que considero necesario es que se deje que funcione la institucionalidad. El órgano judicial es un órgano independiente de los otros dos órganos y por eso deben de someterse a este debido proceso. Se les ha respetado todas las garantías constitucionales. En ningún momento estamos de acuerdo con lo que el FMLN, por ejemplo, ha manifestado, que es una persecución política o que se les está violentando algún derecho humano. Aquí no significa eso. Cuando una persona tiene hallazgos de que que haya cometido un delito, lo más principal es ponerlo a la orden de las autoridades y eso es lo que ha sucedido. Se les ha detenido, se ha puesto a la disposición de un juzgado, va a ser la audiencia inicial y pues ahí ellos también que demuestren todo lo que ellos quieran demostrar. Pero aquí hay una gran realidad. Nosotros no podemos llegar y hacernos como dicen el del ojo pacho y no ver lo que está frente a nosotros. Y esto la población lo ha visto realmente, que ha existido un abuso cuando han estado en el poder, ha existido un abuso con fondos públicos y pues lo mejor que nosotros queremos es que esto no vuelva a suceder y que caiga todo el peso de la ley con estos que han metido mano en los recursos del Estado. Quiero corregir, las detenciones se realizaron el pasado jueves específicamente. Correcto. Raúl, yo estoy segura que todos los salvadoreños queremos ver hacia adelante y
y dejar el pasado, pero también tiene que, para que pueda existir este verdadero camino hacia el futuro, no pueden quedar estas cuentas pendientes. Como muchos dicen, está prohibido olvidar. Se tiene que recuperar parte, y es lo que ha dicho el fiscal, recuperar parte de todos estos fondos que le fueron literalmente retirados a la población salvadoreña. Y sobre todo cuando reconocemos que tenemos un país al cual se le adeuda aún mucha transformación. Yo creo que es importante remarcar algo. El país, El Salvador, ha sido un pueblo tan sufrido, víctima de corrupción en los últimos 30 años. Y yo siempre he usado una frase con respecto a la corrupción: ni perdón ni olvido. La semana pasada tuvimos al expresidente Cristiani sentado en el seno de la comisión que investiga los sobresueldos. Yo te quiero decir algo. Allí se instauró un sistema, un mecanismo de corrupción que salpicó todos los gobiernos, desde el presidente Cristiani hasta al expresidente Serén. ¿Y qué ocurre? Hace poco el presidente Nayib Bukele acaba de cambiar el 100% casi de las camas hospitalarias. ¿La sorpresa cuál es, Marisol? Yo soy de Usulután. En el Hospital San Pedro habían camas que fueron donadas en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa? Que llegó Cristiani y se apropió de 37 millones de colones de aquella época que se pudieron invertir en remodelar todas estas camas, en adquirir nuevo equipo, y no se hizo. Y ese dinero quedó allí, quedó en el aire. Y luego vino el gobierno de Calderón Sol, y luego el de Paco Flores, y luego viene el de Saca, y luego viene el de Funes, y luego viene el de Serén. Y el pueblo salvadoreño tiene que seguir sufriendo. Si el hecho de que la señora todavía esté en su champita a la orilla de ese barranco, que no se le ha podido otorgar una vivienda digna, es porque estos corruptos se apropiaron de ese dinero. Yo creo que no podemos nosotros avanzar si la historia, que ya nos está demostrando quiénes se apropiaron de esos fondos y que hay pruebas suficientes, no podemos avanzar hacia el futuro si no se recupera lo robado. Esa es una de las deudas que tenemos nosotros como bancada CIAN, que tiene el gobierno, procurar, y también el órgano judicial en esta instancia, porque son los encargados específicamente de llevar ante la justicia a los criminales y de determinar esa sentencia, y si es posible, o sea, si se prueba, si se comprueba, recuperar todo ese dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño. Ya lo vimos con la extinción de dominio de los bienes de Arena. El partido Arena, que se rasgan las vestiduras con cada crédito que llega, que queremos mandarle para la población para un proyecto de bienestar. Imagínate cuánto le debían. El FMLN, que son los más críticos y que las diputadas allí salen y alzan la voz y elevan el tono y se desconcertan a veces, y que probablemente muchos de estos fondos que se les están pidiendo a estas personas que den cuentas, pudieron haber ido a terminar a las campañas de esos diputados que tenemos ahora, que se dan golpes de pecho hablando de corrupción y de transparencia. Entonces es bien importante que como salvadoreños, si bien es cierto, le vamos a dar vuelta a la página para ver un mejor El Salvador, estos delitos no pueden quedar en la impunidad, por lo menos en esta era donde el pueblo salvadoreño nos ha dado la llave en la Asamblea Legislativa y le ha dado el mandato al presidente Nayib Bukele de gobernar para las mayorías y no para los grupos económicos, no para un grupito. En este momento específico vamos a pasar la página, pero saldando las deudas que los demás gobiernos quedaron con los salvadoreños. Quien también estaría salpicado, como usted lo señalaba, sería la Corte Suprema de Justicia luego de las declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar, uno de los magistrados de la Corte nos habla respecto a este proceso y a estas últimas detenciones. Ya volvemos. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia.
Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Vamos a mostrar la nota que ya anunciábamos, donde pues se refiere al caso uno de los magistrados de la Corte. Con prudencia y sin adelantar criterio, el magistrado Nahum Martínez dijo que espera que la institucionalidad funcione en el caso Operación Desfalco. Agregó que no duda del profesionalismo de las autoridades al frente de la Fiscalía General de la República. Pero sí creo que es importante que hay que dejar que la institucionalidad, que el trabajo del licenciado Rodolfo Delgado, el fiscal general de la República, que ese trabajo se refleje obviamente en la acusación que se va a presentar oportunamente por el equipo de fiscales. No dudo del profesionalismo, no dudo obviamente de la experiencia que tiene el licenciado Delgado, y que obviamente cuando esa imputación ya se presente ante los juzgados competentes, pues obviamente va a despejar muchas dudas de cuáles han sido las acciones concretas que se les atribuyen a estas personas. Sobre la comparecencia de los expresidentes Elías Antonio Saca y Alfredo Cristiani y los secretarios privados de ambos periodos presidenciales, espera que se siga el debido proceso. Sostiene que son actuaciones legítimas de la nueva Asamblea Legislativa las investigaciones que se están realizando. Y para que la institucionalidad realmente funcione hay que esperar pues que las comisiones emitan dictámenes y que esos dictámenes obviamente se hagan públicos, que los conozca toda la sociedad, toda la población, y si es necesario que también esos dictámenes sean trasladados a otras instancias para que se promuevan acciones correspondientes, pues entiendo que eso debería ser el debido proceso, o eso debería ser parte obviamente de un fin constitucional legítimo. Durante la comisión se conoció que aparte de los funcionarios de Saca, también recibían sobresueldos magistrados, fiscales y periodistas. Que impere la institucionalidad, decía, y a diferencia del pasado, donde todavía cuesta comprender si había una independencia de poderes, ya que todos recibían de acuerdo a las primeras declaraciones que han dado los expresidentes, y que sin duda lo va a confirmar o desconfirmar la investigación, pero hoy sí, con una verdadera independencia de poderes, se espera una verdadera institucionalidad, decía el magistrado. Sí, es importante mencionar que el órgano judicial está revestido de una legitimidad, y es por ello de que no se debe de adelantar criterio bajo ninguna óptica. Todas las personas que han sido detenidas tienen que someterse al debido proceso. Recordemos que les asiste derechos constitucionales, y esto se les debe de respetar todas las garantías necesarias. Pero el respeto a estas garantías significa también que al ser declarados culpables tienen también que asumir esa responsabilidad, y tienen también que el Estado ver cómo recupera también parte de esos fondos. Y digo parte de esos fondos porque nosotros hemos podido observar también en el caso de Tony Saca en específico, se le intervino muchísimas propiedades, la mayoría de las propiedades, medios televisivos también que él tenía, se le aplicó este procedimiento, y el Estado logró recuperar parte de esos fondos que habían sido erogados de una manera ilegal y que habían sido saqueados del Estado. Entonces nosotros lo que queremos es que aquí reine la justicia y que se le siga el debido proceso, y que si hay elementos de juicio que consideran los jueces al final para dar una sentencia condenatoria, que también les caiga todo el peso de la ley y que puedan pagar todo esto. Bonos de retiro superiores al $500,000. No solo los sobresueldos, sino que bonos de retiro insisto, superior a más de $500,000. Realmente indigna cuando pensamos que en el país existe una enorme deuda en el tema de pensiones. Hay muchos de nuestros adultos mayores con pensiones con fondos que son insuficientes, y que sin duda pues esperamos que la Asamblea Legislativa actual también pueda abordar el tema lo más pronto posible para una justicia para nuestros adultos mayores. Pero quiero entender también que los partidos anteriores, específicamente Arena y el FMLN, y lo hablábamos fuera de cámaras, es decir, por un lado eran sobresueldos, fondos para ONGs, licitaciones para familiares o amistades, eran estas tres formas de
drenar los fondos del erario público? Es que agarraron al Estado, al gobierno y a los fondos a los recursos de los salvadoreños como una piñata. Ellos buscaron el mecanismo desde que llega. Mira, antes de Cristiani, los gobiernos anteriores tenían la costumbre de que tú, por ser funcionario, te daban regalías, es decir, te pagaban un viaje para tu familia, para que fueras a conocer X país, o te llevaban el mejor televisor en aquella época, te llevaban cajas con licores. Eso nos lo han contado exfuncionarios de los gobiernos anteriores al de Cristiani. Pero cuando se instala Cristiani, ve en la partida secreta, en esa partida de gastos reservados no auditados, un mecanismo de cómo poder sustraer los fondos. Y estos fondos que iban a ser destinados para labores sociales, para proyectos emblemáticos de cualquier gobierno, para apostarle a lo social, pasó a los bolsillos de los funcionarios. Una vez ya tienen este mecanismo, llega el gobierno de Calderón, siguen con el mismo mecanismo y en un momento de la historia ya ven que es muy poco lo que podían sacar de la partida secreta y aparecen las famosas ONG. Y a través de las ONG, que no digo, no todas son malas, hay ONGs que hacen una buena labor, pero ellos, como siempre, la mafia, inventan el mecanismo de cómo robar a través de cualquier mecanismo legal. Traían sus ONG, las constituían y luego les asignaban, ellos mismos se mandaban el requerimiento de fondos y luego se autoasignaban desde la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa esos recursos. Y lo que no podían ordeñar a través de sobresueldos y de ONGs, lo ordeñaban a través de licitaciones de los megaproyectos y ahí tenemos casos emblemáticos como el Chaparral, como las carreteras que no pudieron construir. Imagínate qué importante mensaje el que nos está dando ahora el prófugo de Gerson Martínez, el que el FMLN denominó el albañil del pueblo, el que ellos han defendido con tantas obras. ¿Cuánto negocio de por medio pudo haber en la construcción de todas esas licitaciones que dieron y que al final de cuentas no le bastó meter sus manos ni ensuciarse las manos con los fondos públicos a través de esas obras, sino que se apropió de dinero indebido a través de sobresueldos? Estamos hablando que ahorita tenemos una óptica únicamente, estos acusados están siendo procesados por sobresueldo, pero esto no quita que han cometido otros delitos, esto no quita que el fiscal vaya a decir que hay pruebas que hayan apropiado de fondos de otros mecanismos. Entonces, los gobiernos de Arena y del FMLN utilizaron todos los mecanismos posibles para apropiarse de los recursos de los salvadoreños. Son las cosas que ahorita se han puesto delante de la población y es por lo que tú decías. Ayer vimos a 70 personas comiendo churritos nutritivos allí frente al juzgado. El pueblo ya no les hace caso, sirvieron de burla. De hecho, la mayoría de población pide justicia porque allí, encabezando esa marcha, hay mucha gente manchada de delitos de corrupción. Gracias, diputados, por haber estado con nosotros. Lo que queda claro, como lo decía el arzobispo de San Salvador, es que hemos sido un pueblo resiliente y yo lo he insistido siempre. Hemos sido un país resiliente por décadas, con una enorme deuda en educación, en salud, en seguridad, que le ha costado cientos, miles de vidas a los salvadoreños. Y lo más importante, que esto no se repita, porque queremos un El Salvador diferente y queremos que finalmente nuestros impuestos sean utilizados en nuestras familias. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Gracias, Marisol, también por esta invitación. Gracias también, diputado Raúl. Es un gusto para nosotros haber estado por acá. Siempre es un placer poder recibirlos. Gracias a ustedes por haber iniciado la semana con nosotros. Los espero mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Que tengan una bendecida semana. AM con Marisol Dorado.